Vamos por partes. Dijimos que hace 15 días vimos que hay diferentes tipos de gracia. Hoy vamos a retomar eso para acordarnos. Hace 8 días fue una clase de filosofía totalmente, en donde vimos el alma, las potencias, etc. Hoy es una clase de historia. Porque la gracia tiene una historia, ha ido evolucionando y tiene una forma que es interesante reconocer. Nos acordamos nada más que nosotros pertenecemos al Instituto Gracia Fruto de Cruz, que se entregó en rescate por todos. Esta es palabra de Dios. Vamos a ver, Romanos 8, dice la carta: a los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo. Está hablando de Dios Padre, dice. Dios Padre a los que escogió de antemano, es decir, a ti y a mí, que somos elegidos, nos destinó a reproducir la imagen de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a ser un segundo Cristo, con minúscula, pero un segundo Cristo. ¿Cristo qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Cabeza de la iglesia? No. ¿Mande? Ungido. Cuando tú eres bautizado, bautizada, confirmado, te ungen con un aceite como a un rey. Los reyes, no solamente en la historia de la iglesia, sino en la historia de cualquier pueblo, los mayas, los aztecas, los egipcios, el aceite siempre ha sido muy importante. Ya a un rey se le ungía, se le ponía perfume, se le ponían vestiduras. Igual nosotros cuando somos bautizados, entonces estamos llamados a ser un segundo Cristo con minúscula, es decir, a ser ungidos como reyes. Estamos llamados a ser reyes con el rey, junto con el rey. Entonces, a los que Dios Padre escogió de antemano, desde antes de que tú estuvieras en este mundo, ya estabas elegido y elegida para reproducir la imagen de Jesucristo, de modo que Jesucristo fuera el primero de todos nosotros que somos sus hermanos. Esta es palabra de Dios. Es para comenzar con la historia. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primer definición que vamos a dar de gracia. Ya llevamos 2 clases, pero no hemos dado una definición formal. Esta va a ser la primera. La gracia es el elemento de contacto sobrenatural entre Dios y la criatura. Tú eres una criatura. ¿Cómo te llamas, amigo? Manuel. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? ¿No te han traído? ¿Es tu mamá, tu abuelita, tu tía? Tu abuelita. Manuel es criatura. Manolo, ¿cómo te dicen? Manolo. Manolo es criatura. ¿Por qué? Pues es creado por Dios, ¿sí? Entonces el día que Manolo quiere tener una relación, un contacto con Dios, tiene que recurrir a la gracia. Ese es un contacto sobrenatural, porque no hay de manera natural en este mundo algo que nos permita entrar en contacto con Dios. De manera natural significa que fuera un árbol, una piedra o una planta. Eso es natural en el mundo. Y la gracia no. La gracia es de otro mundo. La gracia ni siquiera es de este mundo. Viene de Dios y está más cercano a Dios que a nosotros. ¿Están repartiendo paletas? Entonces, la gracia, esta es la primera definición. Cómetelo, que a mí me encantan las paletas. Entonces, la gracia es la forma de entrar en contacto entre Dios y la criatura. Con base en eso, entonces, ¿en dónde es la primer lugar o la primera parte o el primer suceso en donde Dios derrama su gracia? Voy a preguntar otra vez. Si la gracia es el contacto entre Dios y la criatura, ¿en dónde es el primer lugar o la primera cosa sobre la que Dios derrama su gracia? ¿Eh? No, antes. En la creación. Cuando dice Dios, hágase el mundo, hágase la luz, hágase, lo hace a través de su gracia. Entonces el primer lugar donde entra en contacto, pásense para acá, para que tengan y puedan ver de frente.
El primer lugar en donde Dios entra en contacto, con la criatura, y es a través de un tipo de gracia, es en la creación. Obviamente los cielos, el firmamento, las estrellas, los planetas, los astros, los cometas. ¿Han leído el cántico de Daniel? Vean en el libro de Daniel, hay un cántico y dice, astros y estrellas bendigan al Señor, entre muchas estrofas. Entonces, la misma creación bendice al Señor solo con su presencia. El primer lugar en donde Dios derrama su gracia es en la creación, ¿verdad? Así de manera abundante, y Dios sin esfuerzo, sin pensarlo, bueno, sí lo piensa, pero sin tener que ponerse a estudiar mucho, dice, hágase, y se hace la creación perfecta como la conocemos. No tuvo que ir Dios Padre decirle a Dios Hijo, a ver, ve y arregla ese Saturno, mira qué anillos tan feos. No, pues así es. O ve, arregla esa luna que no tiene luz propia. No, pues así es. Y así como está es perfecto. Entonces, en la creación Dios derrama la primera parte de la gracia. Es el primer lugar. 3:57 de la luna. Ahí está. ¿Qué dice Miki? Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Muy bien, palabra de Dios. Ese cántico es muy bonito, y es muy bonito cantarlo, o entonarlo, o rezarlo el Jueves Santo. El Jueves Santo, cuando termine el lavatorio de los pies, que así lo conocemos, pero que es la celebración de la institución de la Eucaristía, y termina el acto litúrgico, que es la misa de la institución de la Eucaristía, del lavatorio de los pies, en el templo, en la parroquia, se deja el sagrario abierto porque va a quedar vacío, la velita roja apagada, y aquello en oscuridad, en penumbra, porque el Señor está va a entrar en su Pascua, ¿sí? Y se lleva a lo que es el Santísimo Sacramento, todas las hostias consagradas. En esa celebración, ustedes lo van a ver ahora el Jueves Santo, si no hemos puesto atención, ese Jueves Santo, el sacerdote, al momento de la celebración, que es a las 6 o 7 de la tarde de la noche, en el lavatorio de los pies, cuando es la consagración, no solamente pone un copón, pone varios. Los que son ministros ya se percataron de eso. Ponen varios copones porque tienen que consagrar suficiente Eucaristía para el viernes, que no hay celebración ni no hay consagración, y para el sábado, que no hay celebración ni consagración hasta por la tarde, la noche, que ya corresponde al domingo. Entonces se lleva el sacramento que se consagró previamente. Acá hay un banquito. Se lleva a un monumento, así se llama, un monumento que no es un sagrario, es un lugar donde se reserva, se deposita el sacramento, se ilumina, hay flores, hay vides, hay trigo, hay vino, como ofrenda, y se hacen oraciones, que es cuando se visitan los 7 altares, ¿sí? Se tiene allí al Santísimo Sacramento, y entonces vienen los ministros, viene la adoración nocturna, viene el movimiento familiar cristiano, y van haciendo oraciones de turno. Una de esas oraciones muy bonitas es esta, el cántico de Daniel, porque se alaba a Dios en su creación, sus ángeles, etc. Entonces, la creación alaba al Señor. Primer punto en donde se derrama la gracia en la historia. Segundo lugar, ese es el primero. Después de la creación, en donde derrama Dios su gracia. ¿A qué parte de la creación? Esta es la primera parte. El segundo lugar, o el segundo momento importante, donde Dios derrama su gracia, ¿para quiénes? Adán y Eva, no, antes. A los ángeles. Antes de Adán y Eva, Dios crea a los ángeles, y lo acabas de leer, Miki, dice, ángeles del Señor, bendecida al Señor. ¿Sí? Sí. Antes de Adán y Eva, antes de este mundo como lo conocemos,
En el momento que Dios hace su creación, ¿qué dice el credo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De lo visible es esto. Esto es lo visible, y por ahí está la tierra. Esto es lo visible, pero esto es lo invisible. Es la creación invisible. Entonces, así como Dios crea el universo, que es la creación visible, crea la creación invisible, que es a los ángeles. Todas las cortes angelicales, todas las cortes bueno, angelicales, porque estas celestiales ya son los santos. Todas las cortes de los ángeles, ángeles, arcángeles, que no sé cuántos son. ¿Cuántos son? 9. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 10 con los tronos, potestades. Son 10. Eres arcángel. Pero estas son 9. Todos los ángeles, Dios derrama sobre de ellos una gracia. Y es una gracia diferente que la que derrama sobre la luna y las estrellas. La luna, las estrellas, el cosmos, los planetas, los cometas, los soles, todo eso, claro que Dios los crea con una gracia especial para hacer lo que son una estrella, un cometa. Adelante. Pero cuando Dios crea a los ángeles, derrama una gracia superior. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es lo mismo que te toque ser un asteroide ahí perdido a que te toque ser un arcángel o un ángel. Entonces, hay una gracia especial. ¿Ya no hay banquitos? Acá está tu lugar. Con permiso. Entonces, Dios derrama una gracia especial sobre los ángeles. A los ángeles les da su amistad. A los ángeles, a los protoángeles, déjenme llamarles así, a los ángeles antes de la separación de los ángeles buenos y los ángeles malos, eso es doctrina, vivían en armonía con Dios, en amistad con Dios, y viene el momento de prueba para los ángeles. Los ángeles tienen su momento de prueba en donde unos deciden ir con Dios y otros deciden darle la espalda, bastarse a sí mismos, y otros dicen, guiados por Miguel, ¿quién como Dios? Y entonces hay una separación. A los ángeles caídos, a los ángeles oscuros, les retira su amistad, y a los ángeles que deciden estar con él y pasar la prueba, les premia con una gracia todavía muy superior. Pero entonces a los ángeles en la creación y a los ángeles después de su prueba, les da una gracia especial. La gracia que les da a los ángeles es una gracia diferente que la que da a los hombres. La gracia que da a los ángeles es superior que la gracia que da a los hombres. Los ángeles son superiores a los hombres, aún en el estado de santidad, y eso no nos causa ningún problema. Es bonito y es parte de esto, ¿sí? Entonces los ángeles reciben una gracia, y esa gracia que reciben no es por mérito de nadie. Dios se las da solamente por su bondad. Así como Dios crea el universo solamente por su bondad y por su deseo de hacerlo, Dios le da a los ángeles solamente por su bondad, su amistad. ¿Sí? Bien. Entonces ya llevamos dos momentos en donde Dios derrama su gracia. Primero en la creación, después con los ángeles. ¿Qué otro momento hay después? Ahora sí, Adán y Eva. Crea a la humanidad, Adán y Eva. Como sabrá que iban a venir niños hasta aquí, pues de la imagen. Entonces Dios le da a Adán y Eva en el paraíso la gracia de su amistad. ¿Por qué? Porque eran bien trabajadores, bien luchones y perseveraban. No, nada más por su amistad. Dios le da a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, la gracia de su amistad. Y Adán y Eva tenían características que se llaman preternaturales. Ustedes saben de eso mejor que yo. Las características preternaturales eran características
que perdieron a Adán y Eva con el pecado y que nosotros no tenemos. Como la primera, la amistad con Dios. El niño, el bebito, nace en pecado, nace enemigo de Dios, nace en estado de pecado, nace poseído por el pecado, así de inocente como vemos a la pequeña criatura. Pues sí, fue tan grave la falta de Adán y Eva que se heredó para todos nosotros. Y hay muchos estudios al respecto. Pero entonces Adán y Eva tenían características que se llaman preternaturales, entre ellas la amistad con Dios. ¿Qué otra característica preternatural tenían? Es decir, antes, en su naturaleza anterior, antes del pecado original. ¿Qué características tenían Adán y Eva que no tenemos nosotros? La inocencia. La inocencia, es decir, no conocían el mal. La concupiscencia. La inclinación hacia el mal no existía. ¿Qué más? No iban a morir. No iban a morir. Por lo mismo no iban a envejecer, ni iban a enfermar, ni iban a cansarse. No iban a trabajar. Como si les tocara la tanda cada 8 días. De hecho, no se daban cuenta que estaban desnudos. No se daban cuenta de maldad alguna, porque la desnudez no es maldad, uno la hace mal, ¿sí? Entonces, en ellos no había intención de pecado, no había nada de eso. Ajá. El bebé nace con dolor, con sufrimiento, con frío, con hambre, con llanto. Desde ahí se ve claramente que no heredó las características de Adán. María sufrió, tuvo dolor, padeció, murió, tuvo un género de muerte, que así se le llama en teología. Su dormición es un género de muerte. ¿Sí? Bien. Entonces María, hija de Adán, en la genealogía, heredó el perder las características preternaturales de Adán y Eva antes del pecado original. María tuvo, como hija de Adán, características de naturaleza caída. Aun y cuando María nace libre del pecado, hereda en ella características de Adán y Eva caídos, ¿sí? Más aún Jesucristo envejeció, ¿sí? No es el mismo niño Dios que Jesús en la cruz. Hay 33 años de experiencia, de avanzar de vida. ¿Sufre? Sí. ¿Muere? Sí. Entonces Jesucristo hereda también, como hijo de Adán, características de Adán caído. Aun y cuando Él es libre de pecado porque es Dios, se hace a nosotros igual, incluso en esas características. Entonces, Adán y Eva tenían la amistad con Dios antes del pecado original. Una vez que ellos deciden por decisión, que si fue culpa de Eva o de Adán, fue culpa de los dos, ¿sí? El decidir. Imagínense cómo hubiera sido si los hombres hubieran dicho, no, yo no voy a comer esa manzana, o las mujeres hubieran dicho, no, yo no voy a comer esa manzana. Pues no, al final fue decisión de los dos renegar de alguna forma de Dios, el hacerlo a un lado y averiguar. Esa es la prueba, esa fue la prueba de Adán y Eva, y entonces se les retira la gracia y comienzan a envejecer, a dolerse, a sufrir, y de ahí la historia como tú y yo la conocemos. Se retira la gracia del Padre, porque ellos tenían la gracia que se le llama en teología la gracia de Dios Padre. Dios Padre les dio su amistad. Cuando ellos pierden esa gracia por el pecado original, toda la historia que continúa después de Adán y Eva hasta la venida de Jesucristo es obscuridad de gracia. No hay gracia, no hay amistad. Puede haber amistad moral, pero no amistad de gracia entre todo el pueblo y Dios. Tiene que venir Jesucristo a restituir la gracia para nosotros.
pero no restituye la gracia del Padre, restituye una gracia diferente. Vamos a avanzar. En el Antiguo Testamento, entre Adán y Eva y la muerte y la venida de Jesucristo, en todos esos años, que los historiadores dicen que ¿cuántos años son? 1850 de Abraham a Jesús. Pero y de Adán y Eva a... ¿No saben cuántos son? Los historiadores... Miles de años, miles de años. No, muchos no. Son como 6,000. Bueno, pues tampoco son millones de millones. No. Entonces, en todo ese periodo, entre Adán y Eva y la venida de Jesucristo, hubo algunas personas elegidas por Dios a quien Dios les da alguna gracia especial para cumplir alguna misión muy especial. Es decir, aunque toda la humanidad vivía en obscuridad respecto de la gracia, sí hubo personas que por momentos, hombres y mujeres elegidos, que por algunos momentos en esa historia gozaron de algún privilegio de gracia especial dada por Dios para cumplir una misión muy especial. ¿Qué ejemplos serían? Abraham, Moisés, Jacob, Josué, todos los profetas, Noé, David, jueces, Sansón, Juan Bautista. Juan Bautista muere antes que Jesús. Todavía es, hablando de lo que es la gracia, todavía lo podemos considerar antes de la gracia, ¿verdad? Porque la gracia se derrama para la humanidad en la resurrección de Jesucristo. ¿Se puede decir que Juan Bautista fue el último profeta? Sí, el último profeta. ¿Y María? Claro. Bien. Entonces en el Antiguo Testamento ya Dios dio pruebas de gracia y hacían de aquel hombre, de aquella mujer, alguien especial para cumplir una misión en torno al plan de salvación que tenía Dios para su pueblo. Bien. Y viene María, ándale. Viene María. ¿Gracia qué? Plena. Gracia plena, la llena de gracia. Pero entonces aquí los historiadores se enfrentan a un problema que dicen, a ver, si la gracia se genera para la humanidad otra vez y se derrama otra vez para la humanidad con la resurrección de Jesucristo, que es en el año 33, ¿verdad? Cuando Jesucristo tenía 33 años, muere en el Calvario, al tercer día resucita, sube al Padre, es glorificado y se derrama toda la gracia para la humanidad. ¿Cómo es que María, que nace mucho antes que Jesucristo, si hiciéramos un cálculo, 33 años más 15 que tuvo María, pues por lo menos 40, 45, 48 años antes de que se derramara la gracia, ¿cómo es que María tuvo la gracia plena? No como en el Antiguo Testamento, señales de gracia, no, María, gracia plena, abundante, a nivel de plenitud, como en ninguna otra criatura se puede dar. María la tuvo el estado de gracia desde su primer instante de ser natural, desde que fue concebida en el vientre de Santa Ana, ella fue llena de gracia. ¿Cómo es posible eso? Porque desde antes de que naciera nuestro Señor la eligió para la madre de su hijo. Esa es una respuesta. Ya estaba profetizada, ¿no? Estaba predestinada, esa es otra respuesta. ¿Qué más? Porque ella iba a ser la madre de Dios. Iba a ser la madre de Dios si era necesario así. La respuesta que dan los historiadores es esta que ustedes dan. La respuesta que dan los biblistas es esta respuesta que ustedes dan. La respuesta que dan los teólogos es que Dios maneja el tiempo así, lo dobla, lo desdobla, lo vuelve. Y entonces derrama toda la gracia en la resurrección, en la glorificación de Jesucristo al subir al cielo ya resucitado, pero aplica a María. Así. Aplica a María de manera abundante y entonces en María se dan todas las gracias.
desde que María es concebida en el vientre de su madre, se dan en María todas las gracias, a nivel supremo, a nivel de perfección, a nivel de plenitud, como en ningún otro hombre se puede dar. Se dan todas las gracias en María, excepto una. Entonces dicen, ¿cuál? Ahorita les voy a decir. Vamos a ver ahorita que veamos los diferentes tipos de gracia, vamos a decir, esta no es de María. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, María, gracia plena. Viene el nacimiento que es donde comienza el momento culmen de nosotros como pueblo elegido, de la historia de la salvación, el nacimiento de Jesucristo, en donde nace el Verbo encarnado. Ya explicaremos con calma qué significa eso del Verbo encarnado, porque son palabras difíciles de entender, pero nace el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el cielo son indistinguibles. El que llega al cielo ve al Padre, ve al Hijo y ve al Espíritu Santo y los ve iguales, pero distingue claramente que ese es el Padre y que este es el Hijo y que este es el Espíritu Santo, pero los ve iguales, y si se va uno de los tres no supo quién, y en los otros dos ve a los tres, y así funciona la Santísima Trinidad en el cielo. Bueno, uno de ellos, la segunda persona, Dios perfecto, Dios completo, Dios pleno, se hace hombre, para entonces restituir con toda su vida y principalmente con su muerte la gracia que se había perdido por el pecado de Adán. Pero cuando Jesucristo, a través de su acto de vivir entre nosotros, de darnos la Eucaristía y de morir en la cruz, restituye para nosotros una gracia superior que la que poseían Adán y Eva. Adán y Eva no iban a ir al cielo. Si Adán y Eva no hubieran tenido el pecado, si no hubieran caído en pecado, seguirían ahorita y toda su prole, nosotros, en la misma condición de Adán y Eva, sin ir al cielo. Estaríamos destinados a un paraíso terrenal muy bonito, con unas guanábanas grandotas y cerezas y todo tipo de nopales, muy bonito, pero no es el cielo. Entonces, como dice el pregón pascual, feliz culpa que mereció tan grande Redentor, porque nos restituye la gracia de manera sobreabundante. En donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia ahora, y lo que nos da Jesucristo es mucho mayor que lo que tenían Adán y Eva, que es la posibilidad de habitar con Dios, no en el paraíso terrenal, sino en el cielo. Porque la visión que tenían Adán y Eva de Dios era una visión nublada, no era una visión directa, cara a cara. Si Adán y Eva hubieran visto a Dios, hubieran quedado santificados en ese momento y no hubieran pecado. Esa es la prueba de que Adán y Eva no podían ver directamente a Dios. Tenían un tipo de contacto con Dios, pero en teología se dice y se argumenta y se comprueba científicamente que el que ve a Dios directamente queda santificado para toda la eternidad y propio del cielo. Adán y Eva no vieron directamente a Dios, tenían algún tipo de contacto con Él. Pero a través entonces de la gracia que se derrama por el sacrificio de Jesucristo, y que ahora lo revivimos en el sacrificio del altar, se derrama una gracia sobreabundante que nos regresa no solamente la posibilidad del paraíso, sino del cielo. ¿Sí? Entonces el premio al cual nosotros no merecemos, pero que sí tenemos acceso, es mucho más grande que lo que perdieron Adán y Eva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Va bien? ¿No se hacen bolas? No, gracias. Ya lo sabíamos desde el catecismo. Tiene puras aplicaciones. Entonces Adán y Eva se quedaron ahí en el paraíso. No, Adán y Eva murieron. Sí, no murieron.
Adán y Eva murieron, como murieron Caín y Abel, como murieron Lot, como murieron todas las personas. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros participamos, me voy a regresar. Una vez que nosotros participamos del sacramento, específicamente de la Eucaristía, claro, del bautismo, de la confesión y de la Eucaristía principalmente, Dios habita en nosotros y a eso se le llama inhabitación de Dios en el hombre. Es decir, no es necesario llegar hasta el cielo para comenzar a participar de la vida de Dios, porque el que está en estado de gracia y participa del sacramento de manera activa y de manera constante, se hace templo de Dios. Y dentro de él habita Dios en toda su totalidad, en toda su plenitud. No hay fracciones de Dios. Dios no tiene partes. No podemos decir, dentro de Manolo, ¿viste la primera comunión? ¿Sí? Dentro, todavía no, pero está bautizado. Cuando haga la primera comunión y se confiese y diga todas sus cochinadillas al Padre para irse a confesar, para irse a comulgar, y ya quisiéramos tener esas cochinadillas, nuevas cochinarotas que tenemos, y haga la primera comunión, en él va a habitar Dios, en su totalidad. Dios no tiene partes, no puede venir y nada más depositarse una parte dentro de Manolo. Viene y lo habita por completo. Y entonces no es necesario llegar hasta el cielo. Claro que el cielo es la meta y es el objetivo, pero desde ahora comenzamos a disfrutar del premio, el tener a Dios habitando dentro de nosotros, ¿sí? Nos da obviamente la iglesia es un tipo de gracia. La iglesia es un tipo de gracia que nos da Dios para mantener nuestra vida espiritual, para mantener nuestra relación con Él, y nos va procurando, y llegamos al cielo. El objetivo final es el cielo. Ahora vamos a comenzar a romper creencias erróneas. ¿Qué dijimos hace 8 días? ¿Qué dijimos hace 8 días del cielo? ¿O hace 15 días? 15 más bien. ¿Qué dijimos? No dijimos nada. No. Que hay una diferencia entre el hombre. A ver. ¿Dónde vive Dios? No. Esto que voy a decir no es para salir y decir, oigan, Dios no vive en el cielo. No, es con calmita y vamos a ir entendiendo las cosas, ¿eh? Porque si no, al padre aquí mañana le digo a 8 días me cierra la puerta y no. Vamos a hablar con responsabilidad. Aquí está Manolo, pero acá está. ¿Cómo te llamas, amigo, otra vez? Jonathan, tú hiciste la primera comunión. A ver, ponte de pie. Desde allí, con calmita, dinos el credo. Te lo sabes, el de misa. Despacito, con calmita. Fuerte que te oigamos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ándale, hasta allí. Siéntate, amigo. Jonathan acaba de decir que Dios es creador del cielo. Es decir, el cielo es criatura. El cielo es creado. Es imposible que Dios infinito viva en algo chiquito. Entonces, ¿cómo decimos el credo? Decimos el Padre Nuestro, y empiezo por mí, y no sabemos ni lo que decimos. Dios no vive en el cielo. Pero vamos a hablar con responsabilidad. ¿El cielo qué es? Hay un pasaje, hay varios pasajes donde Jesucristo dice: el Padre tiene preparada para ustedes una casa. Y en esa casa hay muchas habitaciones. Esa casa se le llama cielo. En donde vamos a vivir nosotros es en el cielo. Donde vive María, donde viven los ángeles, donde viven los santos, es en el cielo.
¿Dónde vive Dios? No, en el cielo no. Porque Dios no puede contener al cielo. Perdón, el cielo no puede contener a Dios. Ni es tampoco filosóficamente posible ni creíble que Dios dijera: ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Háganse una casa para vivir yo, Espíritu Santo. Pues no. Es omnipresente, ¿no? O sea, tiene un... Imagínense que todo león es Dios. Para hacer una idea, ¿eh? Y para ir hablando con responsabilidad. Imagínense que todo león es Dios. Esta manchita que está aquí es todo el universo. Todo el universo cabe aquí, comparado con Dios. Aquí está la luna, las estrellas, los cometas, todo, y tu casa, y tú, y yo, y tu vida, y mi vida, ahí están en esta pequeña manchita, comparado con Dios. Tenemos que ir tomando dimensión de Dios. Es mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Y esta manchita, que es esta creación, esto que puse al principio, esto que está ahí, es esto nada más, así, comparado con Dios. Entonces Dios no tiene que crear el cielo para decir que Él va a vivir allí. Dios es su propia casa. Dios habita en Él. Eso tiene lógica. Dios no necesita de algo que lo contenga. Él es mismo su propia casa y Él mismo goza de sí en su Trinidad. Y a eso que llamamos cielo está ahí metido adentro de Él. ¿Sí? Entonces, no es que Dios viva en el cielo vive en Dios. Es una gran diferencia, ¿verdad? Bien. ¿A quién vamos a ver en el cielo? Pues a Dios. ¿Para donde voltees? Si el cielo está dentro de la casa y la casa es Dios, para donde voltees vas a estar pleno, rodeado, contenido en Dios. Bien. Se requiere una característica especial para ver a Dios en el cielo. Esa característica especial, y esto es teología y ahorita les digo que es numeral, es del catecismo. Se requiere una característica especial para ver a Dios en el cielo. El que llega al cielo, después de su vida en la tierra y del purgatorio, si es que hubiera sido necesario, el que llega al cielo, Dios le da una característica especial, que es la característica de poderlo ver. Porque ustedes van a estar seguros de lo que estoy diciendo ahorita, que Dios aquí está. ¿O habrá algún lugar en su creación que esté libre de Dios? ¿O que sea ajeno a Dios? ¿O que esté oscuro de la luz de Dios? No, Dios aquí está. Aquí está. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo podemos ver? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que todos decimos ahora para el 2 de agosto, se acaba la fiesta, recogemos las varas de los cohetes y el 3 de agosto hacemos una excursión al monte, ¿cómo se llama el más alto del mundo? Al monte Everest. Y nos vamos, órale todos, sacamos un camión o un barco, no sé qué, y llegamos al monte Everest. No hasta arriba, porque no podemos subir, no somos escaladores, pero llegamos así como el que llega allí a Aguas Buenas y que ve para arriba todo el, ¿verdad? Llega uno así a Nepal, que se llama ese país, y ve y está el monte Everest. Pero imagínense que llegamos de noche, no le calculamos bien y el chofer, y llegamos de noche al Everest. Nos bajamos del camión, todos adoloridos, cansados, y nos dice el chofer: ya estamos aquí en el Everest, aprécienlo. Vamos a decirlo, pues es de noche, ¿cómo lo vamos a ver? Y entonces dice Manolo:
Esperen, si yo traigo un encendedor y lo prende, con esa luz vamos a poder ver aquello tan grande. Es tan grande aquella montaña que se requiere una luz muy grande. Dios está aquí presente, pero con la pequeña flamita de luz que poseemos no lo vemos. Se requiere para el cielo una luz especial, que es esa característica que le da Dios a las personas que transitaron por el mundo y por el purgatorio si fue necesario. Cuando ya es suficiente la perfección y la purificación del alma, esa persona llega al cielo y Dios les da, por así decir, la antorcha o la luminaria suficiente, la luz suficiente para poder ver a Dios. Esa luz suficiente es un tipo de gracia, se llama gracia para ver a Dios, pues así se llama. En latín se llama gracia de visión beatífica. La gracia de visión beatífica es propia del cielo. Entonces hace rato dije, María tenía todas las gracias excepto una, esta. ¿Por qué esta gracia es para el cielo? Entonces tú puedes decir, no, espérate, pues María veía a Dios diario, lo parió. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Otra vez, Jonathan, ¿qué dice? No te creas, ya nos acordamos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido. Entonces Jesucristo es Hijo único de Dios y nació de María. Y entonces María veía a Dios o no. No. Veía al niño Dios y a Jesucristo. Pero la sustancia divina, la sustancia de lo que está hecho Dios, no la carnita de su Hijo, ni la sangre que derramó, ni sus cabellos, ni sus ojos azules. Eso lo veía todo el mundo. Y no por eso podrían decir que veían a Dios. Es más, déjame decirte que sería muy triste que tú y yo viviéramos en aquella época y que viéramos a Jesucristo y dijéramos, ay, pues a mí se me hace que no es Dios. Pues es que la sustancia de Dios, la sustancia divina no está visible al hombre. La sustancia de Dios, el poder ver la esencia de Dios es propio del cielo, con la luz que se te da cuando llegas al cielo. Entonces María veía la persona de Jesucristo, no veía su divinidad. Y hay una gran diferencia entre la persona de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo. No es lo mismo. Porque si la divinidad de Jesucristo hubiera sido visible para todos, no lo hubieran crucificado. Viendo la divinidad, no lo hubieran crucificado. Ni lo hubieran ignorado, ni lo hubieran cuestionado, como tú y yo lo seguimos haciendo ahora, en nuestra vida. Entonces María tenía todas las gracias excepto la gracia de visión beatífica. Jesucristo es el único hombre que ha pisado la tierra y que sí tenía la gracia de ver a Dios. Él sí veía a su Padre en su sustancia divina. ¿Sí? Cada vez que lo necesitaba, cada vez que lo quería, podía hacerlo como persona. Y esta es entonces la historia de la gracia. Vemos entonces cómo hay diferentes tipos de gracia acordes a cada momento de la historia. ¿Alguna pregunta? Sí, la sustancia divina no me quedó claro. La sustancia divina. En la primera clase dijimos, Aristóteles encontró de qué estaba hecho Dios. Por ejemplo, esta pared, si les cargo y sale tierrita y todo eso, y está hecha de minerales, de calcio, de no sé qué más, o de silicio. La tierra está hecha principalmente de silicio. El metal pues está hecho de acero, de fierro, de cobre. La madera de los árboles, la madera está hecha de celulosa, que es carbono, etc. Pero entonces el hombre siempre se ha preguntado de qué está hecho Dios. Y entonces Aristóteles lo encontró. Dijo, bueno, Dios está hecho de algo que solo Dios está hecho. No hay nada fuera de Dios que esté hecho de lo que está hecho Dios. Porque si aquello fuera de Dios está hecho de lo que está hecho Dios, pues sería Dios. Porque Dios solamente está hecho de lo que está hecho Dios. Pero como nunca vamos a saber qué es,
se le llamó sustancia divina. Entonces, María nunca pudo ver la sustancia divina, que sí lo verás en el cielo. En el cielo vas a poder ver entonces, así como se ejemplifica aquí, vas a poder ver la sustancia de Dios a través de esa luz especial que se llama gracia de visión beatífica. Bien. ¿Más preguntas? Manolo, ¿todo bien? ¿Te estás durmiendo o va bien? Bueno. Más preguntas, pásale. ¿Más preguntas? Entonces, en los hechos que María acompañó a Jesús, ella le proponía a su hijo que realizara las cosas que para ella en su aprender con él pensaba, más nunca Jesús permitió o pudo ver esa gracia, su divinidad de Jesús. Por eso me viene a la mente en el momento de las bodas de Caná. Madre, no es mi momento. Bueno, María sabía perfectamente claro que Jesucristo era hijo de Dios. María lo sabía con toda certeza, como lo sabemos tú y yo, pero eso es un conocimiento intelectual. Bueno, en María lo sabía con toda certeza además, ¿sí? María sabía en plenitud que su hijo era Dios. María tenía también en ella un grado y un nivel de santidad que le permitía tener, como las personas que estamos en estado de gracia y lo vamos perfeccionando, llega a haber luces y momentos de mucho estrechez con Dios. Cuando María vivía un vínculo muy fuerte con Dios, pero no lo podía ver, porque la visión de Dios está reservada para el cielo. Entonces, María no podía ver la esencia de Dios, la sustancia de Dios, solamente Jesucristo. Ningún santo, ninguna persona del Antiguo Testamento, ni profeta, ni evangelista, ni nadie puede ver a Dios hasta el momento, hasta el cielo. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Sí. Entonces, ¿por qué el mismo Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? Y si Él nos hace a imagen y semejanza de Él, entonces yo dentro de mi propio criterio, alcanzo a entender un poquillo de que pues sí voy a ver a Dios. Sí, en el cielo. Por eso, Sí. allá. En el cielo. Entonces, el ver a Dios está reservado para el cielo, no para esta tierra. No, eso yo lo sé. Entonces, el ver a Dios, sí lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el cielo con toda claridad, pero hasta allá, como premio, como derivado de una vida de santidad ya desde ahora y de un perfeccionar del estado de gracia. El estado de gracia perfecto es lo único que nos prepara para ver a Dios en el cielo, que es para lo que estamos hechos. Estamos hechos para ver a Dios en el cielo. Por eso es que somos hechos a imagen y semejanza, porque tenemos las características propias y adecuadas para poder transitar hasta la casa que Dios nos tiene preparado. Solamente por eso, ¿sí? Entonces sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver hasta el cielo. No importa que desde aquí, desde la tierra, estemos recibiendo a Dios, nos estamos Sí. perfeccionando, pero no nos va a permitir llegar a ese punto hasta que no estemos. Puede haber momentos aquí en la tierra, y en tu vida a lo mejor los ha habido, flachazos pequeñitos, muy intensos de relación con Dios, ¿sí? En donde deriva al final en llanto, o en alabanza, o en alegría, o en dolor, dependiendo lo que Dios quiera mostrarte, o miedo también, ¿sí? Pero son momentos, y no es ver a Dios, son episodios de lo divino, episodios de naturaleza o de carácter de cierta divinidad, pero no estamos hablando de ver a Dios. También puede ser, perdón, en desarrollar la esperanza con más fuerza.
Tenemos aquí en la tierra tres elementos importantes que son para entrar en relación íntima con Dios: fe, esperanza y caridad. La fe, esperanza y caridad juegan un papel muy importante en la teología de la gracia, lo vamos a ir viendo, y es la única forma consciente que nosotros tenemos para buscar a Dios. Fe, esperanza y caridad. César, se me vienen a la mente dos pasajes, uno de Moisés, donde le dice en el Sinaí que quítate las sandalias porque si no el que me ve se muere. Y el otro es donde le dice Felipe a nuestro Señor, muéstranos al Padre. Y él dice, Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. La gracia de que ya se reveló Dios y que está con nosotros. Muy bien. Ok. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Nos quedan 20 minutos. Bien. Entonces aquí están diferentes tipos de gracia. Ya habíamos visto esta diapositiva hace 15 días. A ver, diferentes tipos de gracia. Recordando que la gracia es todo bien que Dios da para tu salvación. Todo lo que Dios te da para tu salvación es una gracia. Entonces aquí están los diferentes tipos de gracia. Comenzamos con la gracia increada, que es Dios mismo, porque Él se da, ¿sí? Está la gracia increada y la gracia creada. ¿Se acuerdan de la primera clase hace 15 días que dijimos qué cosa es la gracia y qué cosa no es la gracia? Encontramos que la gracia es una criatura, es decir, la gracia pertenece a la creación. Pero así como ahorita dijo Jonathan el credo, o Manolo el credo de creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra, de lo visible y lo invisible, la gracia pertenece a la creación invisible. La gracia no es ni una piedra, ni un árbol, ni un río. No es ni agua ni aire, es creación, pero creación invisible. Entonces la gracia es creada. En la gracia creada hay dos tipos. La gracia de Dios, que es la que Dios dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la que dio a los ángeles, nada más por su bondad. Adán y Eva reciben la gracia de Dios, o que también se llama gracia del Padre, pero la pierden con el pecado, y entonces tiene que derramarse sobre nosotros la gracia de Jesucristo, que es la que Jesucristo gana en la cruz, en su muerte y resurrección para todos nosotros. La gracia de Jesucristo es todos los beneficios que recibimos por parte de Jesucristo, derivado de su muerte y resurrección, que están destinados a ayudarnos para la salvación. Todos los beneficios que Jesucristo nos gana para la salvación los podemos diferenciar de dos: la gracia externa y la gracia interna. La gracia externa es todo aquel beneficio externo a tu alma y que Dios te da para la salvación. Por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, por ejemplo, un buen gobierno, ¿sí? Son gracias que Dios da, externas a tu alma, pero que son ganadas por Jesucristo y que están puestas para la salvación. Se llaman externas porque son externas al alma, ¿sí? Pero además están las gracias internas, que son beneficios sobrenaturales que se depositan en el alma y que facultan o capacitan al alma y le dan la facultad para comenzar a tener vida sobrenatural. Entonces, la gracia interna es una característica o algo que se deposita en el alma, por eso se llama interna, porque es interna al alma. Es una característica especial que adquiere el alma y que el alma entonces puede comenzar a operar. Esa es la gracia interna. De la gracia interna hay dos: gracia gratis y gracia grata. Esto lo vimos hace 15 días y les mandé los temas ya por los teléfonos. ¿Quién se acuerda qué es gracia gratis y gracia grata? Ya no tenemos que poner a estudiar, ¿eh? Cuando confiesa el Padre, ¿no? La gracia gratis son beneficios sobrenaturales
depositados sobre el alma de la persona, pero que son para la salvación de otros. Por ejemplo, el sacerdote tiene un beneficio, tiene una capacidad dada por Dios para en su nombre perdonar realmente el pecado. Pero no está dada para él, sino para los demás. El sacerdote también tiene la capacidad de consagrar. ¿Sí? El sacerdote llega el momento en la Eucaristía, llega el momento de la consagración, y solamente por participar del ministerio de Jesucristo, él tiene una gracia especial para convertir en nombre de Jesucristo ese vino y ese pan en sangre y cuerpo, en cuerpo y sangre real de Jesucristo. Que tú y yo, si quisiéramos, aunque hiciéramos las mismas lecturas y los mismos ademanes y poses que hace el Padre, no, y aunque habláramos más bonito, no lo vamos a hacer. Porque el Padre consagra no porque hable bonito, sino porque tiene una gracia especial dada por Dios en su alma para ejercer un beneficio para el pueblo. Entonces se llama gracia gratis. Tú y yo tenemos esa gracia. Si hay un bebito que está a punto de morir y no hay quien lo bautice, tú lo puedes bautizar en beneficio de él. No porque tú bautices a un niño que esté en riesgo de muerte, tú ya te haces santo, ¿no? Por eso se llama gratis, es una gracia gratis en beneficio de la otra persona. Y la gracia grata son gracias especiales que se depositan en tu alma y te santifican. Es así. Es así. De todo este diagrama de gracias, esta es la única que hace al alma agradable, la hace grata a los ojos de Dios. ¿Sí? Y de allí hay dos tipos, los vamos a ir viendo. La gracia actual y la gracia santificada. Hasta ahí le voy a dejar. Vamos a revisar una de estas en particular. Lo vamos a ir entendiendo. Esta sí les recomiendo que la impriman, la pongan así en su cabecera y se comiencen a aprender, porque vamos a estar hablando todos los 4 o 5 meses de esto para que se las aprendan. Bien, nos quedan 15 minutos. Vamos a comenzar entonces. La gracia es todo don sobrenatural que Dios otorga al hombre para su salvación. Eso ya lo hemos dicho. Dios te da una familia para tu salvación o para tu condenación. Dios te da la iglesia para tu salvación. Dios te da la salud. Dios te da el Santísimo Sacramento. Entonces todos los dones que Dios te da están puestos para tu salvación. Ninguno es para tu condenación. Así sea una enfermedad o una desventura de que no tienes empleo o no el mejor esposo que tú querías o esposa que tú querías, como pobre de mi esposa, pues así le tocó. Bueno, pues es para su salvación. Yo le digo, mija, aguante vara, pues es para su salvación. Bien. Vamos a ver entonces, dentro de esto, vamos a ver ejemplos de gracia externa. Vamos a ver ejemplos de gracia externa. Y vamos a comenzar a hablar de aquí para abajo. Porque ya hablamos de la gracia de los ángeles y de Adán y Eva y de que Jesucristo muere en la cruz para beneficio de nosotros. Vamos a comenzar con la gracia externa. Si quieren leer un poquito de la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, está en los temas que les mandé. Ahí lo pueden revisar. Gracia externa, entonces. Aquí está. ¿Cómo podemos definir? Y aquí está la definición de gracia externa. Híjole, ya no quiero ver estos calores en mayo. Vamos a tener que traer aquí una pila de hielo para estar raspando. Gracia externa. La definición de gracia externa es una gracia auxiliadora. Auxiliadora en lo externo, es decir, en tu cuerpo, no tanto en el alma, ¿sí? Y es auxiliadora porque sirve de apoyo y guía para la formación religiosa del hombre y del alma. Entonces, una gracia externa está enfocada a la formación religiosa del hombre
y la formación religiosa del alma. Con base en esta definición, aquí está la Biblia, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, como libro, como palabra, como prédica, está externo a tu alma. Si estuviera adentro, un pecador solamente con comprar la Biblia se santificaba, y eso no ocurre. La Biblia, la palabra, es gracia externa, pero está puesta como apoyo para la formación religiosa. Ahí está un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo pudiera ser de gracia externa? Que vaya enfocada a la formación religiosa del hombre. La enseñanza de los sacramentos. La enseñanza de los sacramentos, la catequesis, el catecismo, ¿la qué? La oración. ¿Qué más? Leer las escrituras. Leer la palabra, las escrituras, El magisterio de la iglesia. el magisterio de la iglesia. ¿Qué más? ¿Dijeron? Los sacramentales. Los sacramentales, muy importantes, ¿sí? El agua bendita. ¿Qué más sacramental hay? Bendiciones. Bendiciones. Las bendiciones, las peregrinaciones, las devociones, los novenarios. Todo eso es formación religiosa. El ayuno, la penitencia, la cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, el Adviento, la Epifanía. Todo eso sirve para la formación religiosa. Y no dudamos en que todos nosotros, así fue como comenzamos nuestra formación religiosa, a través de participar en una festividad del templo, o de una peregrinación, o de un acto, sí, pues movidos por el Espíritu en nuestra alma, en nuestro corazón, pero nuestro primer contacto, nuestro despertar a las cosas de Dios, fue algo de religiosidad popular, ¿sí? Porque aunque haya sido el participar de misa o de las horas santas, llegábamos como, no con la devoción que llegamos ahora, llegamos así como para ver qué, y a ver si vino Juanita y no sé qué, me acuerdo. Pero me acuerdo. Pues también la escuela, César. La escuela, sí, La claro. escuela donde pues, estudiamos, que había religiosas, Sí, que estudiamos sí, en sí. religiosas. Entonces, toda esa formación es gracia. Y nos la da Jesucristo, la ganó Jesucristo para nosotros en forma de iglesia, ya en todo su conjunto, en forma de iglesia, y está puesta para la formación del hombre. Y es el primer contacto. Pero es tan importante que aún el más santo la necesita. Aún el más santo lleva su estampita que la bendiga, y guarda el miércoles de ceniza, y guarda el ayuno del Viernes Santo. Y el Viernes Santo hace su Via Crucis, y lleva sus palmas el día de el Domingo de Ramos, y compra sus cascarones ahora el domingo. Todo eso forma parte, porque es el primer contacto. Es el primer contacto. Y mi niño, por ejemplo, ahorita que tiene 8 años, que ya está esperando los cascarones, es nuestra obligación darle un sentido cristiano a esto, ¿sí? Decirle, mira, disfruta de tus cascarones, porque es la fiesta ahorita pagana y vienen momentos de oración. Ese es el significado del carnaval y de los cascarones. Tu último día de fiesta, porque viene la penitencia, viene la oración, viene el recogimiento. Y él mismo en su escuela les comienzan a decir, hasta allí televisión, y viene después el recogimiento, viene después la penitencia, viene después la meditación. Por eso es el carnaval, ¿verdad? Entonces todo eso nos va formando, y es bonito, y que no se pierda. Toda esa gracia externa, regresando a nuestro diagrama, aquí está Dios, aquí está el alma y aquí está el cuerpo. Toda la gracia externa llega para el cuerpo, porque es externa al alma. Esa es la definición. Entonces ya comenzamos a ver la importancia de este diagrama. Este diagrama lo vamos a estar viendo muchas veces durante todo el diplomado. Dios, hombre. El hombre es alma y cuerpo. La gracia es en beneficio para la salvación, pero la gracia externa llega al cuerpo, no llega al alma. Porque aunque recemos y hagamos oración y guardemos el ayuno, es a nivel corporal.
que si estamos en estado de gracia, obviamente el beneficio es superior. Pero para aquel que no es converso o para aquel que está en estado de pecado, es una ayuda muy fuerte a nivel corporal, ¿sí? Porque ve la devoción, ve la alegría en la resurrección, ve la santidad de los días de la Semana Mayor, ve la santidad del día del nacimiento de Jesucristo, ve la santidad del día de la Asunción de María a los cielos, ve la santidad todos los días 28 con las fiestas de San Judas, y comienza a ver todo eso, que es externo al alma, pero interno al cuerpo, y comienza a enrolarse en las cosas de Dios. Y es como entra Dios en contacto con el hombre. Todos comenzamos así, ¿verdad? Bien. Y aquí viene, para terminar, algunos ejemplos de gracias externas que Dios nos da. Viene en el libro, tómenle foto, pero viene en el libro. Gracias externas físicas, gracias externas morales y gracias externas espirituales. Gracias externas físicas, pues la creación, la patria, la familia, el trabajo, la salud, enfermedad y dolor, la alegría, casa, vestido y sustento, son gracias que Dios te da, físicas, que las puedes tocar para tu salvación, no nos queda duda, ¿sí? En el aspecto moral, la misma moral, las buenas costumbres, los buenos hábitos sociales, un buen gobierno, la paz, las buenas amistades, el bien común, la decencia, son gracias externas en lo moral que te acercan a Dios. Y en lo espiritual, la Biblia, el ejemplo de los santos. El ver películas de santos es muy bonito. Y la gente se le mueve el corazón, ¿sí? Todos tenemos así como que nuestros tipos de santos, ¿no? A lo mejor a ti te gustan esas películas en donde había guerra y sale el santo, pues está bien, está padre, porque aquel santo, Santa Juana de Arco, pues venció en nombre del Espíritu, etcétera. A otros de monjitas, a otros de niños, pero todos tenemos algún género de santos con el que nos identificamos, y entonces las vidas de los santos, el ejemplo, sus películas son buenas. Ya habíamos hablado de los sacramentales, la liturgia religiosa, la literatura religiosa, la liturgia, la religión, todas las apariciones marianas. Cuando María se aparece es externo al alma, es una visión, lo puedes ver, o bueno, los elegidos, y es externo al alma y es formativo. Ajá. Los concilios, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de gracias externas. Entonces, son gracias muy cercanas a nosotros, que las conocemos, las hemos vivido, y somos conscientes de que nos acercan y nos van jalando hacia las cosas de Dios, y para eso están puestas, para que el hombre se acerque a Dios. A partir de la semana que entra, ahorita, hoy en la noche o mañana, les mando ya lo que son las primeras gracias internas. Todo esto son gracias externas, que son externas al alma. Pero a partir de la semana que entra vamos a comenzar con gracias internas, que son gracias internas al alma. Vamos a comenzar a ver ese tipo de fenómenos que ocurren dentro del alma y que existen. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Manolo, ¿todo bien? Si viene le vamos a dar su diploma. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.